¿Qué tal están? La filosofía de Denis Diderot representa, sin duda, uno de los momentos intelectuales más audaces y transformadores de la Ilustración europea. Aunque no desarrolló un sistema cerrado, ni tratados filosóficos monumentales, como lo hicieron Kant o Spinoza, su obra, constituida por ensayos, diálogos, novelas, artículos enciclopédicos, críticas artísticas y reflexiones de naturaleza muy diversa, contiene una visión coherente y original del ser humano, la naturaleza y la sociedad. Esta visión se apoya en una confianza profunda en la razón crítica, en la observación empírica y en la libertad de pensamiento, pero también en una sensibilidad literaria que convierte sus escritos en una mezcla singular de filosofía, ciencia y arte. Diderot fue ante todo un pensador que se atrevió a cuestionar las creencias dominantes y que concibió el conocimiento como una aventura inconclusa, abierta a la experimentación y al diálogo. En este vídeo trataré sobre algunos aspectos de su filosofía y se debe comenzar por la comprensión de ese espíritu indómito que fue Diderot, que se convirtió en un símbolo vivo, sin duda, de la Ilustración. El núcleo de su filosofía radica en su transformación desde un pensamiento inicialmente religioso hacia un materialismo maduro que se despliega a lo largo de toda su obra. Diderot concibe la naturaleza como el horizonte último de todo lo real. No existe un mundo sobrenatural separado del mundo físico ni fuerzas invisibles que gobiernen la vida. La materia, lejos de ser un elemento pasivo y mecánico, es dinámica, capaz de organización interna y de transformación. Este materialismo, que se aprecia especialmente en textos como El sueño de D'Alembert, se sostiene en la idea de que la naturaleza es un proceso continuo de generación, evolución y complejificación. La vida, la sensibilidad y la inteligencia no son la irrupción de algo ajeno al mundo material, sino la manifestación de la riqueza de la naturaleza. Diderot imagina la materia como un tejido vibrante, dotado de propiedades que aún desconocemos, y sugiere que la sensibilidad es una cualidad presente, en mayor o menor grado, en toda la realidad. Esta idea, de enorme audacia para su época, anticipa rasgos que más tarde aparecerán en concepciones evolucionistas y también en la filosofía de la biología. El materialismo de Diderot, por tanto, implica una crítica directa a las explicaciones teológicas de la naturaleza. Rechaza la visión de un creador trascendente que diseñe el orden del mundo y defiende, en cambio, la autonomía de los procesos naturales. Sin embargo, su crítica religiosa no es simplemente destructiva, lleva consigo una propuesta positiva: liberar al pensamiento humano de los dogmas que lo constriñen. La religión, en su interpretación, había convertido la ignorancia y el miedo en instrumentos de control. La filosofía, al contrario, debía ser un ejercicio de emancipación. Por ello, Diderot insiste en que la verdadera moral no procede de preceptos divinos, sino de la comprensión de la naturaleza humana y de las condiciones sociales en que vivimos. Su rechazo del teísmo no conduce a un cinismo moral, sino a una ética basada en la simpatía, la sociabilidad y la responsabilidad compartida. Además, otro aspecto central de su filosofía es la crítica de la autoridad y la defensa de la libertad de pensamiento. Diderot concibe el acto de pensar como un ejercicio esencialmente libre. La mente humana solo puede alcanzar la verdad si se desprende de prejuicios o falsas ideas, supersticiones y ataduras institucionales. De ahí su convicción de que la educación y la difusión del conocimiento deben estar al alcance de todos. La enciclopedia, la gran obra colectiva que dirigió junto a D'Alembert, constituye la expresión máxima de esta idea. Para él, la enciclopedia no era solo un compendio de saberes, sino un proyecto político-cultural, un instrumento para democratizar el conocimiento, cuestionar las autoridades tradicionales, promover la crítica y difundir un espíritu racional. Al reunir artículos de ciencia, artes y oficios, otorgando igual dignidad a los conocimientos prácticos y teóricos, Diderot intentaba transformar la mentalidad de su tiempo, del siglo XVIII. Su enciclopedismo no era neutro ni académico, sino profundamente revolucionario. Al exponer las bases naturales de la moral, al analizar la fisiología, la técnica o el arte, al desacralizar instituciones como la monarquía o la jerarquía eclesiástica, la enciclopedia abría un nuevo horizonte de libertad intelectual.
Y esto fue algo decisivo. En sus reflexiones sobre la moral y la condición humana, Diderot propone una ética flexible basada en la sensibilidad y la experiencia. La moral, según él, no es un conjunto de normas fijas, sino una adaptación inteligente a las circunstancias. Aunque la naturaleza humana posee ciertas constantes, la búsqueda de la felicidad, la tendencia hacia la sociabilidad, la capacidad de sentir placer y dolor, las situaciones concretas requieren deliberación y juicio. Por ello, el moralista debe ser alguien capaz de comprender la complejidad de los comportamientos humanos y de evaluar sus consecuencias. Su rechazo a los códigos rígidos se complementa también con una confianza en la educación moral a través de las costumbres, el ejemplo y las instituciones. Diderot confía más en la reforma social y en la cultura que en los mandatos puramente abstractos. Su visión de la libertad, además, es igualmente significativa. Para él, la libertad no es una facultad metafísica absoluta, sino la capacidad de actuar guiado por razones, sentimientos y circunstancias que entendemos. En un universo material, las decisiones humanas están sometidas a las leyes de la naturaleza, sin embargo, ello no elimina la importancia de la deliberación ni de la responsabilidad. Diderot concilia determinismo natural y libertad práctica al sugerir que comprender las causas que nos mueven nos permite obrar con mayor lucidez. Esta perspectiva anticipa debates contemporáneos sobre la neurociencia, el libre albedrío y la acción racional. Otro ámbito fundamental de su pensamiento es la teoría del arte, especialmente su crítica teatral y pictórica. En el libro Paradoja del comediante, Diderot explora la relación entre sensibilidad y técnica en la actuación. Sostiene que el gran actor no es aquel que siente intensamente las emociones de su personaje, sino aquel que sabe reproducirlas con precisión y control. Esta tesis implica una concepción de la creatividad artística como un acto reflexivo, no meramente espontáneo. Su influencia posterior en el realismo teatral es inmensa. Diderot analiza también el arte pictórico desde una perspectiva estética que combina la observación concreta con la reflexión filosófica. Su defensa de la pintura de género, de las escenas cotidianas y de la naturalidad narrativa anticipa la sensibilidad de la pintura del siglo XIX. Para él, el arte debía ser un espejo de la vida humana capaz de conmover, instruir y revelar aspectos profundos de la condición humana. En el terreno de la política, aunque no es un teórico sistemático, como por ejemplo Rousseau, Diderot desarrolla ideas de enorme potencia. Sostiene que el poder político debe ser un instrumento al servicio del bienestar común y que las instituciones deben, en realidad, diseñarse para proteger la libertad de los ciudadanos. En su suplemento al viaje de Bougainville, critica la colonización europea y denuncia la imposición de normas morales occidentales sobre pueblos autónomos y allí despliega una reflexión pionera sobre el relativismo cultural que no implica aceptar todo acríticamente, sino reconocer que las costumbres humanas no pueden juzgarse desde un único patrón universal sin comprender el contexto. Esta crítica al eurocentrismo lo sitúa entre los pensadores más adelantados de su época y define también una filosofía política que combina humanismo, pragmatismo y sentido crítico. Además, su filosofía posee un rasgo distintivo, es su apertura a la duda. Diderot no pretende erigir un sistema cerrado. Su pensamiento es dinámico y muchas veces se expresa en forma de diálogo, fragmento o ficción filosófica. En obras como Jacques el fatalista, la novela utiliza la ironía, el juego narrativo y la ruptura de la estructura tradicional para cuestionar las certezas sobre la moral, la libertad y el destino. Diderot no busca convencer al lector mediante una argumentación rígida, sino poner en movimiento su propia capacidad de juicio. La literatura se convierte así en un medio para pensar. Su filosofía es en última instancia dramática y teatral en el sentido más alto. Los personajes, las voces en conflicto y las situaciones imaginadas revelan matices que un tratado lógico no podría expresar. Además, la dimensión biológica de su pensamiento también merece atención. Diderot fue uno de los primeros en sugerir ideas cercanas al evolucionismo mucho antes de Darwin.
Su hipótesis de que la vida podría surgir a partir de procesos naturales graduales y que las especies podrían transformarse da testimonio de una intuición científica que desbordaba su época. Asimismo, su idea de la sensibilidad de la materia anticipa debates sobre la emergencia de la conciencia y acerca de la continuidad entre lo inerte y lo vivo. Para él, la naturaleza no es una máquina rígida, sino un organismo cambiante. Y también un aspecto que distingue a Diderot de otros ilustrados de su tiempo es su visión profundamente humana de la razón. A diferencia de los racionalistas más rígidos, no concibe la razón como un instrumento frío. La razón necesita la sensibilidad, la imaginación y la experiencia. No se trata de imponer la racionalidad sobre las pasiones, sino de integrarlas en un equilibrio fecundo. El conocimiento y la moralidad nacen de esa interacción. Por ello, Diderot concede tanto valor a la literatura y al arte como a la ciencia. La imaginación tiene un papel constitutivo también en la comprensión del mundo porque permite explorar posibilidades, contrafácticos y verdades que no se revelan en los hechos brutos. Su filosofía mantiene así un diálogo constante entre el rigor analítico y la apertura poética. En cuanto a la escritura de Diderot, también es un vehículo de su pensamiento y su estilo es vivo, dialogante, a menudo irónico y provocador. Su gusto por el experimento literario evidencia su convicción de que la filosofía no debe encerrarse en formas rígidas. Este estilo no solo comunica ideas, sino que crea un espacio para la reflexión autónoma del lector. Sus textos invitan a pensar activamente, a discutir, a cuestionar. Diderot convierte la filosofía, por tanto, en una práctica social. Para comprender plenamente su filosofía conviene situarla en el contexto de la Ilustración europea. Diderot encarna las tensiones del siglo XVIII. Por ejemplo, el deseo de emancipación frente al poder religioso, la fe en la ciencia frente a los límites del conocimiento, la defensa de la libertad frente a las condiciones sociales de la época, y su obra intenta conciliar la confianza ilustrada en el progreso con el reconocimiento de la complejidad humana. No es un optimista ingenuo, podemos decir. Entiende que el progreso puede ser lento, conflictivo e incluso reversible. Sin embargo, mantiene la convicción de que el conocimiento racional puede mejorar la sociedad. De eso no tiene ninguna duda. La concepción diderotiana del conocimiento es pluralista. Sabe que ningún campo del saber por sí solo puede abarcar la totalidad de la realidad. La ciencia necesita de la filosofía, la técnica también necesita de la reflexión moral, la política necesita comprender la naturaleza humana, el arte necesita la sensibilidad crítica. La enciclopedia es una manifestación de esa visión integradora y expone los saberes de manera transversal y muestra sus interrelaciones. En la filosofía de Diderot, el conocimiento es un tejido, no una colección de compartimentos estancos. La importancia de Diderot en la historia del pensamiento radica también en su actitud intelectual. No busca la inmortalidad por medio de un sistema, sino la transformación de la mente y de la sociedad a través de la crítica. Fue uno de los filósofos más perseguidos de su época. Encarcelado, censurado, vigilado, tuvo que publicar muchas obras de forma clandestina. Sin embargo, esta presión no hizo sino fortalecer su compromiso con la libertad de expresión. Su figura simboliza la resistencia del pensamiento frente al autoritarismo. La filosofía para Diderot no es abstracción, es una acción, un compromiso con el presente. Su obra no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino enseñar a preguntar. Y esto también es algo clave en su pensamiento. Si buscamos un rasgo que sintetice su filosofía, podría ser su humanismo inquieto. Diderot cree en la capacidad humana para comprender y mejorar el mundo, pero reconoce su fragilidad, sus contradicciones y sus pasiones. Esta visión compleja del ser humano lo aleja de los moralistas dogmáticos y lo convierte en un pensador moderno. Sus obras reflejan constantemente el conflicto entre el deseo y la razón, entre la libertad y las limitaciones sociales, entre la aspiración a la felicidad y la contingencia de la vida. Diderot no es un filósofo que busque calmar la inquietud humana, sino que la acepta como motor del pensamiento.
En conclusión, la filosofía de Diderot se caracteriza por un materialismo dinámico, una defensa radical de la libertad de pensamiento, una ética basada en la experiencia y la sensibilidad y una concepción pluralista del conocimiento. También en una teoría del arte innovadora, una reflexión política crítica y un estilo literario que convierte la filosofía en diálogo vivo. Su obra no se comprende plenamente si se separa de su vida. Ambas fueron un ejercicio continuo de emancipación, una lucha por pensar sin cadenas. En él se puede decir que la Ilustración alcanza una de sus expresiones más vibrantes, menos dogmáticas y más modernas. Y por ello, al estudiar a Diderot, no solo aprendemos filosofía, sino que aprendemos a pensar. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias.